Hola a todos, le habla su profesor Ricardo Carrión, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a discutir el experimento número 6, que es transformador monofásico, Single Phase Transformer, ¿ok? Pues vamos a comenzar con transformador ideal y luego vamos con transformador práctico, ¿verdad? Se supone que en la clase de máquinas pues ya hayan discutido, aquí vamos entonces a repasar esos conceptos para luego hacer el experimento. Vamos a comenzar con transformador ideal y como ustedes ven, tengo aquí una bobina, una segunda bobina, sean B1 y 1 y 2 y B2, y esta es la razón de vuelta, ¿verdad? Este es el modelo ideal del transformador y tiene una potencia S en BA o KBA, dependiendo de la capacidad del transformador, ¿verdad? Ustedes le enseñaron que este B1 y este B2, ¿verdad? Y uno dice, yo les pregunto, ¿cuál es el primario? ¿Verdad? Y uno dirá, pues B1, ¿ves? En, to en teoría, y siempre te explican que B1 es el primario, ¿verdad? Pero no necesariamente, porque si yo te digo que la fuente, yo la conecto en el B2 o en, el, o en la bobina B2, pues entonces mi primario viene siendo B2 y mi secundario, donde se induce el voltaje, es B1. O sea, que en realidad el voltaje primario es donde yo conecto la fuente y mi voltaje secundario donde se induce el voltaje, ¿verdad? Pero cuando le explican a ustedes las clases y en los libros, típicamente la fuente la conectamos en B1, por tal razón siempre B1 le llamamos primario y B2 secundario porque es donde se induce el voltaje, ¿verdad? ¿Ves? Y este es el modelo como lo dibujamos, ¿verdad? Pero internamente el transformador es un núcleo magnético, ¿verdad? Mira aquí, un núcleo magnético que tiene una bobina de X vueltas y tiene una bobina secundaria, ¿verdad? De X vueltas, asumiendo que la cara se conecta en el B2, ¿verdad? Pues tenemos aquí una fuente, ¿verdad? Y esa fuente de voltaje es sinusoidal, por tal razón va a producir una corriente sinusoidal que va a estar cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Y ese fenómeno nosotros le vamos a sacar ventaja porque esta corriente que va por aquí va a producir un flujo variable. Y si ustedes se acuerdan en la clase de máquinas y se acuerdan de física, la parte de eléctrica de física, ¿verdad? Pues recordemos que para que haya inducción de voltaje, tiene que haber variación en flujo. O sea, si yo tengo variación en un flujo magnético, voy a inducir voltaje, ¿verdad? Y esta es la ley de Faraday, y este negativo es la ley de Lenz, ¿verdad? Obviamente esto lo vamos a enfatizar en el próximo experimento, ¿verdad? Experimento número 7 de polaridad, pero este negativo lo que significa que aquí se va a inducir un voltaje en una polaridad que produzca una corriente, que esa corriente que se induzca, ¿verdad? Que se produce, se induce, va a crear un flujo en contra del que lo produjo, ¿verdad? Eso es más o menos lo que significa, es la ley de Lenz y la ley de Faraday. Pero vamos a enfocarnos en la ley de Faraday, ¿verdad? Que el voltaje inducido pues, depende de la variación de flujo, tiene que haber una variación de flujo, por lo tanto, tengo que conectarlo a una fuente AC. Si lo conecto a una fuente de C que no varía, pues no tengo inducción y no voy a tener voltaje en el secundario, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Si este embobinado en el secundario está abierto, tenemos voltaje, pero no tenemos corriente. Ahora, para que haya corriente, pues tengo que entonces poner una carga, ¿verdad? Con carga, pues sí vamos a tener B2, ¿verdad? Si está abierto, pues no hay I2, ¿verdad? Y típicamente en los libros, pues le ponen estas barritas en el medio, ¿verdad? De ambas bobinas, que es un símbolo que significa que el transformador es ideal. Cuando es ideal significa que no tiene pérdida, ¿verdad? Y tiene un acoplamiento magnético. ¿Qué significa acoplamiento magnético? Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna conexión eléctrica entre el primario y secundario, ¿ves? ¿Qué quiere decir? Que toda la transferencia de energía del primario al secundario es a través de campo magnético, o sea, que están acoplados magnéticamente. Y ideal significa que no tengo pérdida, o sea, que toda la potencia que está en el primario pasa para el secundario. O mejor dicho, toda la potencia que la carga pide, me la va a dar la fuente a través del transformador sin pérdida alguna, ¿verdad? Claro,
Eso es ideal, no sucede así, por eso es que ahorita vamos a discutir transformador práctico, como verdaderamente se comporta el transformador, ¿verdad? Y en la clase de máquinas que usted ya cogió y sacó A, asumo que sacó A, ¿verdad? Pues tenemos que la razón de voltaje es proporcional a la razón de vuelta, mientras que la razón de corriente es inversamente proporcional a la razón de vuelta, ¿ves? Aquí tenemos E1 arriba, aquí tenemos I1 abajo, ¿ves? Y la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿verdad? Porque como un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Esto es la potencia aparente, que viene siendo B por I, porque es monofásico, no hay raíz de 3 aquí que valga ahora mismo, ¿verdad? ¿Ok? Pues vamos a hacer un ejemplo de un transformador. Vamos a la placa del transformador y me dice la placa, este transformador es de 480 a 120, o sea que este voltaje es el primario y este es el voltaje que se induce en el secundario. Y la potencia del transformador de la placa dice 2400 VA o 2.4 kVA, ¿ok? Vamos a dibujar ese transformador según la placa, ¿verdad? Pues dibujamos la bobina del primario, dibujamos la bobina del secundario, ¿verdad? Y la razón de vuelta es de 2 a 1, ¿verdad? Porque este es 2 veces más grande que este, de 2 a 1, este voltaje en el primario, ¿verdad? Asumiendo que tengo una fuente 480 y lo conecto aquí y este se induce un voltaje de 240, ¿verdad? Vamos a suponer que este transformador está produciendo los 2400 VA, ¿verdad? O los 2.4 kVA. Vamos a asumir que está produciendo eso, o sea, quiere decir que yo le conecté aquí una carga que me consume los 2400 VA. Si ese es así, ¿verdad? ¿Cuánto sería la corriente en el primario? Pues sería 5 amperes y la corriente segunda sería 10 amperes. ¿Cómo buscamos eso, verdad? Pues la potencia entre el voltaje, ¿verdad? 2400 entre 480 me da 5 amperes y la misma potencia, ¿verdad? 2400 entre 240 me da 10 amperes, ¿verdad? Esa es la corriente máxima que va a pasar, ¿verdad? Por ambas bobinas, de aquí 10 y aquí 5, ¿verdad? Claro, puede dar menos, porque si yo le conecto una carga que sea la mitad de la capacidad, pues obviamente aquí voy a tener, en vez de 10 voy a tener 5, y aquí en vez de 5 voy a tener 2.5, ¿verdad? Ahora, no le puedo conectar más capacidad de carga, o sea, no le puedo conectar 3000 VA, ¿verdad? O 3 kVA. ¿Por qué? Porque si yo le conecto más carga de lo que dice la placa, pues aquí va a haber más corrientes de 10 amperes y aquí va a haber más corrientes de 5. ¿Y qué pasa? Se me quema el transformador, ¿verdad? Porque si yo soy un manufacturador de transformador, yo voy a construir un transformador que si es de esta capacidad, pues voy a poner aquí un cable que me aguanta hasta 10 amperes. No lo voy a poner de más, ¿verdad? Porque me sale más caro. Pues entonces, esa es la corriente máxima que él soporta. Si yo le pongo más carga, va a haber más corriente y eventualmente se me quema la bobina, ¿verdad? Pues no queremos eso, por eso es que típicamente se le ponen breakers, fusibles a los transformadores, porque es un equipo caro que hay que protegerlo, ¿verdad? Y no queremos sobrecargarlo, sobrecalentarlo y que se queme, ¿verdad? Y como le dije, la razón es de 2 a 1, ¿verdad? No quiere decir que aquí haga 2 vueltas, que haga 1, ¿verdad? No, ¿verdad? Como yo tengo de 2 a 1, porque la razón de vuelta es igual a la razón de voltaje, que 480 entre 240 me da 2, ¿verdad? Y no significa, como dije, que aquí hay 2 vueltas y aquí hay 1, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay 800 vueltas, para aquí hay 400, que si yo divido tengo 2, ¿verdad? Para que tengan una idea, ¿verdad?